mi prometido, que se suponía debía estar en un viaje de negocios en la ciudad S, fue puesto en cuarentena en un hotel de la ciudad y debido a un brote epidémico. Junto a él, también quedó en cuarentena su exnovia. Y yo, como la futura esposa, me enteré de esta noticia el día antes de nuestra boda. Más de 20 días después, apareció frente a mí y me dijo que volvería a organizar la boda. Yo sonreí mientras balanceaba el anillo de compromiso en mi mano. Lo siento, señor Chan, ya estoy casada. Capítulo 1. Cuando Víctor Chan me llamó, yo estaba haciendo la última prueba de maquillaje. Afuera todo era un bullicio. Mi mejor amiga, Sofía, y mi primo, Oscar, discutían sobre cómo atar los globos para que quedaran bonitos. Sonriendo, puse el altavoz y le pregunté con voz suave, ¿ya volviste de la ciudad S? Una semana antes, Víctor me había dicho que tenía que ir a la ciudad S por una negociación que llevaba mucho tiempo estancada. Durante el confinamiento por la epidemia en S, estaba irritable porque ese proyecto no podía avanzar. Ahora que se había levantado el encierro, no tenía razón para impedirle ir. Antes de irse, me prometió que volvería en 3 días, justo a tiempo para pasar San Valentín juntos, pero 3 días se convirtieron en 5, y 5 en ahora. Víctor guardó silencio unos segundos y luego dijo con voz culpable, Ruby, lo siento, no voy a poder volver pronto. ¿Puedes aplazar la boda? Haré que mis padres hablen con los familiares. Cuando regrese, organizaremos una más grande. Mi sonrisa se congeló, y antes de poder preguntarle nada, una voz femenina coqueta al otro lado del teléfono resolvió todas mis dudas. Víctor, ¿cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena en la ciudad y? Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no te habría dejado venir. Un segundo después, la llamada se cortó. Capítulo 2. La maquilladora profesional que había contratado con mucho dinero sostenía una tenaza rizadora a mi lado. Me miraba con una mezcla de incomodidad y compasión. Señorita Lin, ¿quiere continuar? Me miré en el espejo. El maquillaje perfecto, el cabello suelto y elegante. Minutos antes, pensaba que era la mujer más feliz del mundo. Afuera, Sofía y Oscar seguían bromeando y discutiendo. Apreté el centro de mi palma para mantener la calma y le sonreí con disculpa. ¿Te importa si me das un minuto? Necesito hacer una llamada. Esa voz femenina de antes me sonaba familiar. Necesitaba confirmar si mi sospecha era cierta. Marqué un número y contestaron enseguida. Del otro lado, Néstor, con su tono despreocupado habitual. Vaya, la novia me llama. ¿Por fin viste la luz y decidiste venirte al lado correcto? Te pregunto algo. ¿Dónde conociste a Sabrina? En la ciudad S. ¿Por qué lo preguntas? No me digas que Víctor se fugó con ella. Mi cuerpo se encorvó ligeramente. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con fuerza. Dolía. Así que su mal humor de antes no era por el trabajo, sino porque estaba preocupado por su ex. Me ardían los ojos, pero no salía ni una lágrima. Néstor, le dije con la voz ronca. Una vez dijiste que si Víctor me dejaba, tú lo considerarías. ¿Todavía vale esa oferta? Apenas terminé de hablar, escuché un golpe seco de vidrio rompiéndose. Néstor maldijo por lo bajo. Mierda. ¿De verdad se fue con Sabrina? No, soy yo la que ya no lo quiere. Entonces, ¿te casas conmigo? Justo encima del teléfono, vi la notificación de un mensaje de Víctor enviado minutos antes. El contenido era breve. Espérame, te explicaré todo cuando regrese. ¿Pasar San Valentín con su ex en la ciudad y mientras yo lo esperaba para casarnos? Si la boda se aplazaba, era casi seguro que se esparciría el rumor de que la nieta del comisionado Lin fue dejada plantada. Un chisme sabroso para todos. No podía permitirme ese bochorno. Nuestra familia no podía permitírselo. Sabía que no era justo para él, así que suavicé un poco el tono. Ayúdame esta vez. Después de casarnos no te voy a imponer nada. Podemos firmar un acuerdo de bienes. Si quieres divorciarte, no me quedaré con nada que sea tuyo. ¿Te gusta ese plato celadón de la dinastía Son? No, también puedo regalártelo. Néstor se quedó pensativo un momento y por una vez sonó serio. ¿Estás segura? ¿No te arrepentirás? No me arrepiento. Bien, mañana te voy a buscar y nos casamos. Capítulo 3. Después de colgar, le respondí a Víctor. Avisa a tus familiares. Yo me encargo de mi lado. Luego entré al grupo familiar y escribí. Víctor está en cuarentena en la ciudad y con su ex. No sabemos cuándo volverá. Avísenle al hotel. Cambian el nombre del novio por Néstor. La boda se celebra igual mañana. Fue como lanzar una bomba. El grupo estalló de inmediato. Oscar entró corriendo en la habitación y preguntó exaltado. ¿Qué pasó, hermana? ¿Ese cabrón de Víctor te puso los cuernos y encima te dejó plantada? Si se atrevió a tratarte así, lo llamo ahora mismo y le armo un escándalo. Le indiqué a la maquilladora que continuara y lo calmé con dulzura.
No hace falta. El que queda en ridículo antes de la boda es la familia Chan. Hazme un favor. Trata de contener esto. Que Víctor no se entere antes de la ceremonia mañana. Oscar se quedó pasmado. ¿Pero por qué? ¿Hermana? Porque quiero avergonzarlo públicamente. Capítulo 4. Víctor. Néstor y yo crecimos juntos en la misma zona residencial del ejército, pero esos dos nunca se llevaron bien. Víctor era el típico hijo modelo, buen estudiante, ordenado, tranquilo y autocontrolado. En cambio, según el abuelo Su, Néstor era un mono salvaje sin domesticar. Y no solo metía la pata él, siempre me arrastraba con él. Decía que si él era castigado, sería menos severo si yo también estaba implicada, ya que a su abuelo yo le caía bien. Claro que se olvidaba de que a mi abuelo sí le daba igual castigarme. Pasé mi infancia siendo regañada por su culpa, pero así nació una fuerte amistad revolucionaria entre nosotros. Mi amor por Víctor era un secreto a voces. ¿Hasta qué punto? Tanto que nuestras familias nos hacían bromas con frecuencia. Antes de conocer a Sabrina, Víctor nunca lo negó. No importaba que lo siguiera a todas partes, o que la gente dijera en broma que yo era su esposa infantil. Néstor siempre tomaba mi cara con las manos y la sacudía de un lado a otro. Ven. Déjame ver cuánta agua tienes en la cabeza para que te guste ese hipócrita de Víctor. Aparte de tonta, estás ciega. Claramente soy mucho más guapo que él. Y no le faltaba razón. Néstor tenía mejor físico que Víctor. Medía 1,86, con músculos marcados por años de gimnasio. Su rostro era perfecto. Solo yo sabía de al menos 3 productoras que le habían ofrecido contrato asegurándole fama inmediata. Pero no le interesaba actuar. Quería heredar el negocio familiar y convertirse en un capitalista despiadado, aunque de haber querido entrar en el espectáculo, su abuelo, el alto mando militar, no se lo habría permitido. Cuando tenía 6 años, me dijo que un día construiría una casa gigante de diamantes para mí, más lujosa que el Palacio Dorado del emperador Angudi. Tal vez me habría conmovido, si no me lo hubiera dicho mientras tiraba de mis trenzas. Quizá por la confianza entre nosotros. Él siempre estaba molestándome o metiéndome en líos. Nuestra relación era más de hermanos. Víctor, en cambio, aunque frío por fuera, siempre fue paciente y amable conmigo. ¿Quién podría resistirse a un chico así en plena juventud? Capítulo 5. Siempre pensé que Víctor también me quería, hasta que apareció Sabrina. La vi por primera vez en mi fiesta de cumpleaños número 18. Aunque mi abuelo siempre había sido un funcionario honesto, ese día tan especial logró reunir a varios peces gordos del mundo político y empresarial. Justo cuando bajaba las escaleras con mi vestido de gala, vi a Víctor entrar de la mano con una chica deslumbrante. Bajo las miradas curiosas de los invitados y las expresiones sombrías de los padres de la familia Chan, él se acercó tranquilamente conmigo de su mano, me entregó un regalo y dijo: «Feliz cumpleaños, Ruby. Te presento a mi novia, Sabrina». Luego giró la cabeza hacia ella con una mirada profunda y tierna que nunca le había visto, y añadió: «Esta es la cumpleañera de la que te hablé, mi hermana Ruby». En ese momento, mi mente quedó en blanco. Me quedé ahí, parada con el regalo en la mano, congelada. Por suerte, Néstor me sacó a tiempo de la escena. Me llevó hasta la azotea. Yo me encogí en una esquina y rompí en llanto. No entendía por qué algo que parecía mutuo de pronto se convirtió en un sentimiento unilateral. ¿Por qué antes no refutaba cuando otros me llamaban su futura esposa y ahora me presentaba como su hermana? Néstor, harto de mis sollozos, me dio un toque suave con la punta del pie. «Oye, deja de llorar. Si Víctor ya no te quiere, podrías pensar en mí». Yo levanté la cabeza con los ojos empañados y le respondí: «Gracias, pero no necesito tu caridad». Él solo se encogió de hombros. «Bueno, pero si algún día lo necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Somos hermanos, ¿no? Mientras siga soltero». Esa oferta sigue en pie. Jamás imaginé que una frase dicha solo para consolarme se convertiría en realidad años después. Capítulo 6. Nunca he sido de esas que se aferran con desesperación. Víctor llevó a su novia a mi fiesta de cumpleaños. Sus intenciones eran más que obvias. Corté toda ambigüedad con él y asumí el rol de hermana que él mismo me había asignado. Desde la distancia, observé cómo se volvía loco por Sabrina. Resulta que el chico reservado y racional también podía actuar como cualquier joven enamorado, impulsivo, celoso y vulnerable. El abuelo y el padre de Víctor eran altos mandos militares y querían que él siguiera la misma carrera. Pero el padre de Sabrina era un alcohólico, jugador, y con antecedentes penales. Con ese trasfondo, estaba claro que nunca sería aceptada en la familia Chan. La madre de Víctor me tomó de la mano y me dijo: «Ruby, jamás aceptaremos a esa zorra. Solo tú eres la nuera que su padre y yo queremos. Víctor está confundido. Yo misma me encargaré de hacerle entrar en razón». Pero todos sabíamos que no era una simple confusión, y yo tampoco tenía interés en meterme en su relación.
Rechacé la propuesta de la señora Chan. Aún así, ella se empeñó en separarlos, al punto de amenazar con quitarse la vida. Víctor, cansado de todo, volcó su rabia sobre mí. Una vez, después de que su madre intentara suicidarse cortándose las muñecas y fuera llevada al quirófano, él golpeó con el puño una pared blanca detrás de mí, con los ojos enrojecidos. Está bien, termino con Sabrina y me quedo contigo, con tal de que mi madre deje de hacer estas locuras. Esa fue la única vez que lo vi quebrarse, como una bestia atrapada que, tras luchar miles de veces, termina cediendo sin querer. Pero, yo también era inocente. Capítulo 7. Mi relación con Víctor tocó fondo. Como la universidad estaba cerca de casa, durante el primer año seguí viviendo allí, pero para evitarlo, empacaba mis cosas y me mudé a la residencia. La señora Chan tampoco esperaba que su hijo me culpara a mí, por temor a dañar las relaciones entre familias. Se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Ya más calmado, Víctor intentó muchas veces hablar conmigo y arreglar las cosas. Siempre me excusé con que estaba ocupada. Así pasaron más de 4 meses, hasta que un accidente rompió ese silencio. Víctor, distraído, se estrelló con su coche contra un poste de luz. Cuando llegué al hospital, la señora Chan y Sabrina estaban sentadas afuera del quirófano, con los ojos hinchados por el llanto. La luz roja sobre la puerta del quirófano era cegadora. Después de más de 4 horas de operación y una semana en la UCI, Víctor sobrevivió, pero sus brazos y piernas sufrieron lesiones graves que podrían dejar secuelas permanentes. Aún así, la familia Chan se negaba a aceptar a Sabrina. Ella se quedó a su lado durante más de un mes, y luego terminó con él. Era lista, con su belleza. No le faltaban hijos de ricos que la pretendieran. No iba a desperdiciar su juventud en un hombre que su familia no aceptaba y que tal vez quedaría incapacitado de por vida. Capítulo 8. Con la partida de Sabrina, el temperamento de Víctor se volvió violento. Su madre lloraba día y noche. Cuando no tenía clases, iba al hospital a hacerle compañía. Néstor me regañaba, indignado, diciendo que no me valoraba. Habíamos crecido juntos. Antes de Sabrina, Víctor siempre me había tratado bien. Ahora que estaba así, no podía abandonarlo. No era por amor. Lo acompañé durante 2 años, en inviernos y veranos, una cirugía tras otra, una rehabilitación tras otra. El proceso fue largo, pero al menos, el resultado fue bueno. Cuando se recuperó, me confesó su amor con un enorme ramo de rosas. Lo rechacé. Le dejé claro que no necesitaba su gratitud, ni que me pagara con su cuerpo. Entonces pasó 3 años enteros convenciéndome de que de verdad me amaba. Pero la reaparición de Sabrina destruyó el sueño que él había tejido con tanto esmero para mí durante esos 3 años. Capítulo 9. Cuando Néstor llegó, yo acababa de cambiarme de ropa. Ni siquiera me había desmaquillado. Hubo un destello de asombro en sus ojos, pero pronto lo disimuló. Lleva tu DNI y el libro de familia. Vamos. ¿A dónde? Pregunté, confundida. A casarnos. ¿No ves que la noche es larga y los sueños muchos? ¿Y si mi plato celadón de Reuson crece patas y se me escapa? Dijo con una leve sonrisa. Obviamente, estaba de muy buen humor. Bajo las miradas curiosas y confundidas de los familiares y amigos, salí con Néstor. No fue sino hasta que me pusieron el librito rojo en la mano que sentí que todo era irreal. Víctor y yo habíamos planeado casarnos en San Valentín, pero por su viaje, por irse de vacaciones con su ex a la ciudad, lo habíamos pospuesto para después de la boda. Y ahora, en menos de un día, me había casado con otro. Después de registrar el matrimonio, Néstor me llevó a una joyería a escoger un par de anillos de compromiso. Con tan poco tiempo, no pudimos mandar a hacerlos. Estos son provisionales. Luego te consigo uno único. Solo para ti. No hace falta. Estos están perfectos. Me probé el anillo y me quedó justo. Oye, ¿podemos no hacer público lo del matrimonio todavía? No quiero que Víctor lo sepa. Néstor arqueó una ceja. Su rostro, normalmente alegre, se tornó sombrío. ¿Qué significa eso? ¿Todavía piensas volver con él? Le mostré la mano. El diamante resplandecía a la luz y me obligó a entrecerrar los ojos. ¿Cómo crees? Solo quiero que le duela más cuando se entere. Él se frotó la barbilla, pensativo. Mañana, en la boda, va a ser imposible ocultarlo. Al final, se va a enterar igual. No lo creo. Él solo pensará que lo hice por berrinche. Capítulo 10. No soy lo suficientemente noble ni generosa como para hacer como si nada. Hace medio año, en una reunión de antiguos amigos del vecindario, Néstor giraba su copa de vino y soltó casualmente. Hace unos días, de viaje, me topé con Sabrina. Todos los presentes clavaron la mirada en mí y en Víctor, que estábamos sentados juntos. Todos recordaban el drama de Víctor con Sabrina. Él apenas se inmutó, y siguió pelándome camarones como si nada. Si me hubiese dicho que aún la amaba, yo lo habría dejado ir sin dudarlo.
deseándole felicidad, pero no lo hizo. Durante todos estos años, jamás dudé de sus sentimientos. Su ternura y cuidado en los pequeños detalles eran imposibles de fingir, pero su corazón nunca fue solo mío. Fui una opción entre dos, y ni siquiera la primera. Y lo peor no fue eso, fue que, en un asunto tan importante, tuvo el descaro de dejarme plantada. Eso fue pisotear el honor de mi familia. Capítulo 11. Si lo pienso bien, nuestra familia siempre ha tenido más cercanía con los Su. Los abuelos de ambas familias fueron camaradas en la guerra, con una amistad forjada en la vida y la muerte. Mi padre y el de Néstor incluso emprendieron juntos cuando eran jóvenes. Desde el inicio, preferían a Néstor por encima de Víctor. Mi madre me lo dijo muchas veces: Víctor es demasiado calculador. No vas a poder manejarlo. Después del desastre que causó ahora, aunque mi familia consideró que me había precipitado, nadie me dijo una sola palabra de reproche. Y en cuanto a los Su, más allá de los lazos de amistad, el abuelo Su tiene 5 hijos y 8 nietos, todos desesperados por una niña en la familia. Mi abuela siempre contaba que, cuando yo era pequeña, ellos incluso discutieron en secreto si podían robarme y criarme como propia. No pudieron secuestrarme, claro, pero pasé la mitad de mi infancia en su casa. Me trataban como una hija más, y estaban encantados de que me casara con Néstor. Los tres crecimos en el mismo vecindario militar. Tenemos el 80 o 90% de los amigos en común, así que era inevitable que alguien le contara a Víctor. Cuando sus padres llegaron, Néstor y yo ya habíamos intercambiado los anillos. Tal vez por respeto a mi abuelo y al abuelo Su, o tal vez por vergüenza, no armaron ningún escándalo, solo se sentaron, con caras oscuras. Desde que empecé a maquillarme esa mañana, Sofía tenía mi móvil. Cada llamada de Víctor fue rechazada por ella. Durante el brindis, la madre de Víctor me llevó al baño en privado. Ruby, que Víctor no haya podido volver a tiempo es su culpa. Lo reconozco, pero lo que hiciste hoy fue demasiado. Ya sé que estás enojada, pero el matrimonio no es un juego. ¿Cómo puedes usar a Néstor para vengarte? ¿Qué van a pensar los invitados? Aprovecha que todos siguen aquí. Sal a aclararlo. Cuando Víctor vuelva, yo misma lo regaño y lo obligo a pedirte disculpas. Tía, la interrumpí con cortesía. Víctor no estaba de viaje. Se fue a la ciudad y con Sabrina a pasar San Valentín y lo pusieron en cuarentena. La señora Chan se quedó petrificada. En su rostro, aún bien cuidado, solo había incredulidad. Le sonreí y regresé al salón de la boda. Al pasar frente al baño de hombres, escuché a Néstor al teléfono. Ah, ¿que tú eres el esposo? Pues ven a la boda y dímelo en la cara. Si apareces aquí, reconozco que es verdad. Ese tono burlón suyo era tan descarado como delicioso. Capítulo 12. Todo terminó pasadas las 10 de la noche. Tomé mi teléfono y revisé las llamadas perdidas. Víctor me había llamado incontables veces. La lista era interminable. Justo cuando iba a revisar sus mensajes, entró otra llamada suya. La colgué sin dudar y lo bloqueé. Unos minutos después, sonó el móvil de Néstor. Era Víctor otra vez. Lo tomé y también rechacé la llamada. En ese momento, Néstor salió del baño, secándose el pelo con una toalla. Solo llevaba una toalla atada a la cintura. Su torso, firme y definido, mostraba unos abdominales que parecían esculpidos. ¿Qué pasa? ¿Ya estás actuando como esposa celosa el primer día de matrimonio? Bromeó. Tragué saliva. Sabía que tenía buen físico, pero no imaginaba que tanto. No digas tonterías. Era Víctor. Lo colgué. ¿Y tú? ¿Por qué sales así? Ponte ropa ya. Néstor detuvo su mano y dejó escapar una risa grave desde el pecho. Mi querida señora, son más de las 10 de la noche. Estoy en mi casa, recién salido de la ducha. ¿Y tú quieres que me ponga traje? Bueno, tenía razón. Me rasqué la cabeza y tras pensarlo mucho, murmuré: deberías mantenerte puro para tu futura esposa. No hace falta. No tengo planes de divorciarme de ti. ¿Qué? Me quedé atónita. No quiero que mi abuelo me mate. Si quiero seguir vivo, olvídate del divorcio. Conociendo el amor del abuelo Su por mí, eso podría pasar perfectamente. ¿Y si al final ni divorcio ni plato celadón? Ese platito me costó una fortuna en una subasta de Sotheby's. He sido muy impulsiva. Capítulo 13. Mientras otras parejas disfrutan de su noche de bodas, yo solo quería que Néstor y yo fuéramos buenos compañeros de piso, sin estorbar al otro. Con la cara roja, tomé una manta y me mudé al cuarto de invitados. Oficialmente empezaba nuestra vida de convivencia, o mejor dicho, de copropietarios bajo el mismo techo. Después de ducharme, descubrí que no encontraba el secador. Envolví mi cabello con la toalla y fui a su habitación a pedirle el suyo. Toqué suavemente la puerta color crema. Se abrió enseguida. Néstor llevaba solo una bata de baño, atada de forma descuidada a la cintura. Sus abdominales, parcialmente visibles,
resultaban aún más provocativos que antes. Al verme, se sorprendió levemente y se sonrojó, tosiendo con la voz ronca. Me dijo, ¿no preferirías ponerte algo de ropa primero? Este verano era más caluroso que otros. A inicios de agosto, Ciudad B seguía siendo un horno. Ni el aire acondicionado aliviaba ese bochorno. Llevaba solo un camisón de seda, y el agua que caía de mi cabello había empapado una parte del pecho, volviéndola transparente. Solté un grito, me di la vuelta y corrí al cuarto de invitados. Capítulo 14. Qué vergüenza, aunque luego Néstor tuvo el detalle de traerme el secador. Decidí evitarlo por unos días, pero él no me dio oportunidad de esconderme. Media hora después, sonaron unos golpes en la puerta. Sal a cenar. Me armé de dignidad para rechazarlo. No tengo hambre. Entre la recepción al mediodía y los juegos pesados de la noche, apenas había comido. Si no pensaba en ello, estaba bien, pero en cuanto habló, mi estómago empezó a protestar. Con voz tranquila, Néstor anunció, pedí costillas agridulces, camarones fritos, alitas de pollo a la Coca-Cola, tofu picante, loto salteado, papas en tiras picantes, berenjenas caramelizadas. Un segundo después, ya había abierto la puerta. Bajo la tentación de la comida, se me olvidó la vergüenza, el orgullo y la compostura. La comida estaba deliciosa, y sin darme cuenta me comí 2 grandes platos de arroz. Me quedé con el estómago redondo. Después de comer, Néstor se levantó a recoger la mesa, queriendo estirar un poco las piernas. Me ofrecí, déjalo, yo me encargo, sin objetar. Él llevó los platos a la cocina y me sonrió. Entonces tú lava los platos, acariciando mi barriga llena. Acepté con un vale y lo seguí. Justo cuando abrí el grifo, sentí como una pared de músculos se acercaba por la espalda. Néstor me rodeó la cintura con ambos brazos para atarme el delantal. Al levantarse, murmuró cerca de mi oído. Tienes la cintura bastante fina. Me puse roja como un tomate y lo golpeé con el codo en el estómago. Descarado, me está coqueteando. Capítulo 15. Al día siguiente, al salir de la habitación, Néstor estaba poniendo 2 tazones de gachas en la mesa. Al verme, sonrió. Justo iba a llamarte. Llevaba un delantal azul celeste. Su flequillo caía despreocupadamente sobre la frente, dándole un aire juvenil. Baño de luz matutina. Su figura parecía envuelta en un halo. Demasiado guapo. Aunque ya me había acostumbrado a su rostro, por un momento me dejó sin aliento. Volví en mí cuando me tomó suavemente por los hombros y me guió hasta la silla. Con una sonrisa, dijo, ¿en qué piensas? Come rápido. Luego te acompaño a hacer compras. Este departamento era un regalo de Losu como casa matrimonial para Néstor. Recién nos habíamos mudado y aún faltaban muchas cosas por comprar. Justo al lado había un supermercado grande. Pasear juntos empujando el carrito, discutiendo qué comprar. Por un momento, parecía que éramos una pareja común. Lástima que somos esposos, pero no pareja. Néstor es genial. Enamorarse de él no es difícil. El problema es que lo conozco demasiado bien, tanto que ya no me provoca mariposas. Y entre nosotros, sigue estando Víctor. Mirando a Néstor elegir toallas, suspiré suavemente. Ya veremos. Cuando encuentre a alguien que realmente le guste, haré todo lo posible para que salga de este matrimonio ileso. Después de todo, fui yo quien lo arrastró a este torbellino. Capítulo 16. Los días pasaban tranquilos. Por la pandemia, cancelamos la luna de miel. De día, cada uno trabajaba. De noche, yo veía series en el sofá. Él trabajaba a mi lado con su portátil. A veces, lanzaba algún comentario mordaz para molestarme. Todo parecía igual que antes. Y a la vez no. Víctor volvió a Ciudad B unos 10 días después. Aún debía guardar cuarentena. Con él, regresó también Sabrina. Cuando supe esto, sentí algo de tristeza, pero solo eso. Ya no dolía como antes. Después de que lo bloqueara, incluso usó el teléfono de Sabrina para llamarme, diciendo que podía explicarlo, que esperara un poco más. No creo que haya nada que explicar, pero igual le dije que habláramos cuando regresara. Tal vez fui demasiado serena, y él pensó que ya no estaba enojada. No se equivocaba. Ya no estaba enojada, solo que mi corazón estaba muerto. Capítulo 17. Volví a ver a Víctor más de 10 días después. Ese día claramente no vi el horóscopo. En un semáforo, el coche de adelante frenó bruscamente. Frené también, pero no a tiempo. Lo choqué. Pudo haberse resuelto con el seguro, pero el conductor, al ver que era una joven conduciendo un coche caro, quiso aprovecharse. A tu edad y con este carro, seguro que algo ocultas. Si haces escándalo, no te va a ir bien. Dame 10,000 yuanes y lo dejamos así. Puse los ojos en blanco y, sin perder el tiempo, llamé a la policía. Luego llamé a Néstor para que viniera. Justo después de colgar,
Levanté la vista y vi a Víctor. En un mes, había adelgazado y se veía demacrado. Su ropa le quedaba suelta. Se acercó y preguntó, ¿tuviste un accidente? Asentí con frialdad. Llévate mi coche. Yo me encargo de esto. Me extendió sus llaves, pero no las tomé. No hace falta. Néstor ya viene. Se quedó con la mano en el aire. Incómodo. Su rostro se ensombreció, con un toque de súplica. Sé que fue mi error. No imaginé que cerrarían la ciudad y reorganizaremos la boda. Por favor, ya no estés enojada. Sonreí. Levanté mi mano derecha frente a él. El anillo brillaba intensamente en mi dedo anular. Lo siento, señor Chan. Ya estoy casada. Capítulo 18. El rostro normalmente apacible de Víctor se oscureció varios tonos. Ruby, ¿puedes parar con esta tontería? Si tú y Néstor montaron todo esto solo para vengarse de mí, entonces felicidades, lo lograron. ¿Podemos dejarlo aquí? Lo miré directamente a los ojos y dije con total seriedad, lo siento, esto no es una broma, estoy realmente casada. Registramos el matrimonio y todo. Su cuerpo alto se tambaleó ligeramente, y murmuró con incredulidad, aún no hemos terminado. Tienes razón, no lo hemos hecho. Pero cuando me dejaste sola para pasar San Valentín con Sabrina, te di por muerto. Su tono se volvió desesperado. De verdad estaba en la ciudad ese por negocios. No esperaba encontrarme con ella. No pude evitar reírme. ¿Esa es la excusa que se te ocurrió después de pensarlo durante un mes? ¿Tú mismo te la crees? Víctor se atragantó con sus palabras. Después de una larga pausa, bajó la cabeza y se disculpó. Lo siento, Ruby, solo dame otra oportunidad. Antes de que pudiera responder, una gran mano se posó en mi hombro. La voz de Néstor llegó desde detrás de mí. Vaya, si no es el famoso Casanova Chan. Me giré, sorprendida. Llegaste rápido. Solo habían pasado 10 minutos desde que lo llamé. Pensé que tendría que esperar un rato. Estaba cerca. En cuanto recibí tu llamada, vine corriendo, me sonrió y luego alzó una ceja hacia Víctor. ¿Qué es esto? ¿Intentando robarle la esposa a otro a plena luz del día? Víctor apretó los puños, temblando de rabia. Gritó, el que se aprovechó fuiste tú te la robaste. Néstor sonrió con arrogancia y respondió con calma. ¿Y qué? Estamos casados. Víctor se lanzó hacia él con un puñetazo. Néstor me apartó suavemente, recibió el golpe de lleno, y entonces contraatacó. Siempre habían sido polos opuestos, Víctor, calmado y contenido. Néstor, impulsivo y salvaje. En una pelea, la diferencia era evidente. En cuestión de segundos, Víctor estaba en el suelo. El conductor que había intentado extorsionarme al principio se escabulló silenciosamente cuando el semáforo cambió a verde. Capítulo 19. Los tres terminamos en la comisaría. El accidente de auto se había convertido en una pelea. Casualmente, el oficial encargado del caso era un viejo conocido del complejo, unos años mayor que nosotros, Daniel. Nos miró a los tres, apenas ocultando su sonrisa de chisme. Vaya, una pelea. ¿Qué prefieren? ¿Arreglo privado o seguimos el protocolo? Néstor se encogió de hombros. Da igual. Él lanzó el primer golpe, yo solo me defendí, así que por eso se dejó golpear, ya lo tenía planeado. Díganme por qué estaban peleando. Víctor rodó los ojos. Tú sabes perfectamente por qué. A Daniel no le molestó, sonrió con picardía. Una novia robada. Los ojos de Víctor se enrojecieron. Gruñó. Daniel lo dejó pasar y nos dio a todos una charla moral a medias. Y eso fue todo. Capítulo 20. Claramente, Víctor no estaba listo para rendirse. De algún modo, descubrió dónde vivíamos Néstor y yo. Esa noche, vino a golpear la puerta. Esta vez incluso trajo a Sabrina con él. Sostenía la puerta con la mano. Desesperado. Ruby, de verdad no hay nada entre ella y yo. Si no me crees, pregúntale a ella. Sabrina estaba detrás de él, retorciéndose las manos, con aspecto tímido. Señorita Lin, Víctor y yo solo somos amigos. Estuve atrapada por confinamiento en la ciudad hace casi 3 meses. Víctor solo se preocupaba por mí. Solo me acompañó un rato, no hicimos nada. Solté una risa. Si no me equivoco, ustedes dos terminaron hace 5 años, ¿cierto? Vaya amistad tan duradera. ¿Solo te acompañó? Suena tan inocente. Pero escogiste el día de San Valentín, justo antes de nuestra boda. Víctor se apresuró a explicar. Fui para terminar las cosas con ella. Planeaba cortar todo contacto después de nuestra boda. No esperaba el brote en la ciudad y... Entonces, ¿ya estaban en contacto antes? Su cabeza bajó más y más. Pasaron unos minutos antes de que finalmente murmurara. Fue hace solo 6 meses. ¿6 meses? Exactamente cuando Néstor dijo que se encontró con Sabrina en la ciudad S. ¿Actuaba con tanta indiferencia solo para luego volver a contactarla?
No sabía si había sido yo la estúpida o el tan bueno fingiendo. Temblaba de rabia. Levanté la mano y le di una bofetada, fuerte. Lárgate. No por amor, solo por pura traición y mentiras. Nos conocíamos desde hacía más de 20 años. Podía haberme dicho la verdad. Podíamos haber terminado con dignidad. Al menos habríamos seguido siendo amigos. Después de echarlos, me tiré a la cama y lloré con ganas. Había alimentado a los perros con mi juventud. Llorar bien valía la pena. Al día siguiente, Néstor se tomó el día libre y me llevó a recorrer la ciudad. Visitamos la ciudad prohibida. Subimos la Gran Muralla. Tomamos fotos en la Plaza Tiananmen. Vagamos por Mao Erutong durante el día, empapándonos de historia. Y por la noche fuimos a bares en Hawái, donde un cantante con rastas tarareaba sobre el amor. Balanceando mi copa de vino, le pregunté a Néstor qué era realmente el amor. No me gustaba el alcohol. Y cuando tenía que beber, nunca bebía mucho. Tal vez era el ambiente, o tal vez las copas eran demasiado fuertes, pero para entonces ya estaba algo mareada. Néstor me miró con una mirada profunda e inescrutable. Años después, leí un artículo que intentaba definir el amor, y solo entonces recordé aquella noche soñada cuando él me respondió con una sola palabra. Tú. Capítulo 21. Néstor y yo nos acostamos, y lo más aterrador, lo recordaba todo al día siguiente. Recordaba claramente todo lo que sucedió después de que el cantante de rastas dejó el escenario. Un joven bailarín subió y empezó a desnudarse, rostro bonito, labios suaves, piel perfecta. Me bebí otro cóctel y me levanté, intentando meterme entre la multitud, pero Néstor me sujetó, con los ojos entrecerrados. ¿A dónde crees que vas? Mi mente estaba lúcida, pero mi cuerpo iba por su cuenta. Lo miré entrecerrando los ojos e intenté soltarme. Yo, quiero tocarlo. ¿Tocarlo? ¿Y exactamente dónde planeas tocarlo? Su voz se volvió cada vez más baja, terminando con un que era pura tentación. Abdomen, sus abdominales, jejeje, y me reí como un NPC pixelado en una parodia porno extranjera de bajo presupuesto. Néstor me jaló hacia sus brazos. Su mano derecha se deslizó detrás de mi cuello, mientras la izquierda guiaba mi mano debajo de su camisa, con la frente pegada a la mía. Aliento cálido. Su voz fue una tentación oscura. Yo también tengo abdominales, mejores que los de él. ¿Quieres probar? Aferrándome apenas al último hilo de cordura, sugerí, tal vez deberíamos ir a casa primero. No lo hicimos. Estaba demasiado lejos, y la noche demasiado seca, y el fuego demasiado fuerte. Nos registramos en una habitación temática de Hotel del Amor, y pasamos la noche, explorando a fondo los misterios de la vida. El aire acondicionado central estaba un poco demasiado caliente. Me desperté por el calor a la mañana siguiente. Néstor estaba enredado en mí como un koala. Lo empujé. Sus largas pestañas temblaron al abrirse. Me miró unos segundos antes de darse cuenta de dónde estaba. Luego enterró la cabeza en el hueco de mi cuello y murmuró con esa voz ronca de la mañana que era imposible resistir. No te muevas, solo un poquito más. Seguí empujándolo. Tengo calor. Quería patearlo. Pero todo dolía, demasiado adolorida, demasiado débil. Néstor no insistió. Se apartó y se acostó obedientemente de lado. Yo me quedé boca arriba, mirando el techo, reflexionando. El alcohol realmente es el diablo. Él me acarició suavemente la punta de los dedos con sus largos dedos delgados. Después de un momento, dijo, entonces, ¿quieres intentar salir conmigo? Capítulo 22. No sabía cómo responder. Lógicamente, ya estábamos casados, así que no debería sentirse tan complicado. Pero después de pasar años enredada con Víctor y ver cómo todo se desmoronaba, estaba agotada incluso por la mera idea del amor. Seguí mirando fijamente el techo, como si de alguna manera pudiera encontrar una respuesta en ese vacío blanco. ¿Puedes darme algo de tiempo? Susurré. Acababa de salir de una relación larga y desgastante. No podía obligarme a saltar directamente a otra. No quería darle a Néstor solo las obras de un corazón roto. Si iba a entregarme, quería hacerlo por completo, sin dudas ni sombras. Néstor me besó con ternura en la frente. Está bien, te esperaré, dijo, con una suavidad que me hizo doler el pecho. Luego me contó una historia larga, una historia que había guardado durante años, un amor callado, una confesión nunca dicha, una cercanía que nunca se atrevió a tocar. ¿Sabes, Ruby? Siempre tuve miedo de que, si alguna vez te dabas cuenta de que me gustabas, ni siquiera podríamos seguir siendo amigos. Recordé esa frase que alguna vez leí, cuando un chico molesta a una chica, es porque le gusta. Resultó que era cierto. Su confesión, tan tardía y tan sincera, me hizo entrar en pánico. Una semana después, me mudé del departamento directamente a la oficina. No me atrevía a volver a casa. Temía que mis padres comenzaran a hacer preguntas. Cuando me fui,
Néstor aún no había llegado. Había estado trabajando hasta tarde, preparando una licitación, y muchas noches no volvía hasta bien pasada la medianoche. Intuí que él también estaba dándome espacio. Siempre aparentaba ser despreocupado, pero en realidad, manejaba todo con una precisión silenciosa, como quien ama sin hacer ruido. Capítulo 23. La empresa tenía una zona de descanso privada con buen internet, agua y electricidad. No necesitaba más. Le escribí a Sofía para avisarle que me había mudado. No pasó mucho tiempo antes de que Néstor me llamara. Su voz sonaba un poco ronca. ¿Te fuiste? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Guardé silencio, y su voz, antes firme, se volvió más suave, insegura, incluso dolida. ¿Es tan difícil aceptarme? Le dije que no, que solo necesitaba tiempo, espacio para pensar. Ruby, sin presión, desde el principio. Nunca esperé nada a cambio. Solo, vuelve pronto a casa. Yo estaré aquí, esperándote. Al colgar, me llevé una mano al pecho. El corazón me latía demasiado rápido. De todos, probablemente Víctor era el más feliz de que me hubiera ido. Empezó a aparecer en la oficina día por medio. Pedí en recepción que no lo dejaran pasar. Como no podía verme, comenzó a enviar flores y regalos cada día. Le dije al personal de recepción que los tirara todos. Lo mejor son los cortes limpios, sin arrastrar, sin medias tintas. Capítulo 24. En los días siguientes, Néstor no me contactó. Fue como si hubiera desaparecido del mundo. Solté un suspiro de alivio, pero también sentí un vacío que no esperaba. Justo cuando estaba a punto de escribirle, la señora Chan me llamó. Estaba llorando. Ruby, ¿puedes venir al hospital? Víctor tuvo un accidente de auto. Acaba de despertar y no deja de pedir verte. Por favor, solo esta vez, te lo ruego, ven a verlo. Ella siempre me había querido como a una hija, y escuchar su voz ahogada por el llanto hizo imposible decir que no. Tía, por favor no llores. Voy para allá. Víctor estaba vendado, pero por suerte las heridas no eran tan graves como las de años atrás. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Ese simple gesto hizo que sus heridas se tensaran. Aspiró aire con fuerza y lo disimuló con una sonrisa forzada. Viniste, dijo. Sabía que no podías dejarme ir. Dejé la canasta de frutas que había comprado en el alféizar de la ventana. Te estás haciendo ideas. Solo vine por tu mamá. ¿Qué pasó esta vez? ¿Otro accidente? Su mirada comenzó a esquivar la mía. Yo, me distraje y choqué con la acera. Una mentira. Lo supe de inmediato. Después de casi morir una vez, Víctor se había vuelto un conductor extremadamente precavido. No había forma de que simplemente se distrajera. Solo había una explicación. Estaba repitiendo la misma jugada. Capítulo 25. Solté un suspiro y lo miré con seriedad. Estás apostando con tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Su voz temblaba. Ruby, no lo dejé terminar. Años atrás, cuando tuviste el accidente, estuve a tu lado porque éramos amigos. Amigos de la infancia. Entonces no me habías traicionado. No habías mentido. Incluso cuando me alejaste, lo hiciste porque tu corazón ya pertenecía a otra persona. Y fuiste honesto. Pero esta vez es distinto. Esta vez traicionaste el amor. Traicionaste nuestro matrimonio. No hay forma de volver atrás. Víctor, no podemos regresar. Piensa en tus padres. Y no vuelvas a hacer algo así nunca más. Solté el aire lentamente y suavicé mi tono. Una última vez. No volveré a visitarte. Cuídate. Capítulo 26. De camino a la oficina, le escribí a Sofía. Ahora estoy segura. Ya no amo a Víctor. Respondió casi al instante. Él nunca te mereció. Bebé, no dejes que una relación del pasado te detenga. Tú mereces ser amada. Cada chica que enfrenta la vida con sinceridad merece ser amada. Bloqueé la pantalla. Cerré los ojos y levanté el rostro hacia el sol de septiembre. La luz de hoy se sentía especialmente cálida. Esa noche, el hombre que había desaparecido del mapa, mi esposo, Néstor, finalmente llamó, pero cuando respondí, no era su voz la que hablaba. Era una voz masculina, alegre y despreocupada. Jefa, el jefe está borracho. ¿Podrías venir a buscarlo? Me dio la dirección de un KTV. Cuando llegué, un chico de cara redonda fumaba en la entrada. Al verme, apagó el cigarro con prisa y me sonrió ampliamente. Por fin llegó. Señora, el señor Su está adentro. La llevaré con él. Sorprendida, pregunté, ¿sabes quién soy? Se rascó la cabeza y sonrió mostrando dos pequeños dientes de tigre. El señor Su tiene su foto en el escritorio desde hace años. Había visitado su empresa varias veces por trabajo, y nunca lo noté. Mientras caminábamos por el pasillo, hablaba con soltura. El señor Su casi no durmió estos días por la licitación, y hoy bebió demasiado. No sé si su cuerpo lo aguante, pero ganó. Todo ese esfuerzo valió la pena. Me detuve por un segundo. Así que, la razón por la que no me había contactado, ¿era porque había estado ocupado?
Capítulo 27. Empujé la puerta del reservado y lo vi de inmediato. Néstor estaba sentado en el rincón, encogido en silencio, como si el mundo no tuviera nada más que ofrecerle. La luz tenue del karaoke jugaba con los contornos de su rostro, y las sombras en sus mejillas lo hacían parecer aún más solo. Su cabello estaba ligeramente despeinado, con mechones cayéndole sobre la frente, y la camisa arrugada daba testimonio de las horas que llevaba allí. Me acerqué sin decir palabra. Quise ayudarlo a levantarse, tirando suavemente de su brazo, pero con reflejos sorprendentemente ágiles para alguien que evidentemente había bebido demasiado. Se apartó de un salto, hasta que me vio. En cuanto me reconoció, se lanzó hacia mí sin pensarlo, rodeándome la cintura con fuerza, como si abrazarme fuera lo único que lo mantenía en pie. Hundió el rostro en mi pecho, la voz apagada y pastosa. Esposa, ¿por qué tardaste tanto? Te estuve esperando, tanto tiempo. Estaba claro que había bebido demasiado. Su aliento mezclaba alcohol con una dulzura temblorosa, como la de un niño pequeño que por fin encuentra a su mamá entre la multitud. La sala vibraba con risas, gritos y bromas de los amigos que lo habían acompañado. El ambiente era caluroso, algo caótico. Varios comenzaron a silbar y a lanzar comentarios burlones al ver a Néstor pegado a mí como un koala. Yo solo le acaricié la cabeza con suavidad, como tranquilizándolo, y me dirigí a los demás con una sonrisa incómoda. Perdonen, me lo llevo ya. Néstor, aunque borracho, seguía siendo obediente. Le pedí que me soltara y lo hizo sin quejarse, pero se negó rotundamente a soltarme la mano. ¿Dónde vamos, esposa?, me preguntó, con los ojos brillantes y la voz suave como un susurro. A casa, le respondí, sujetando su mano con firmeza. ¿A nuestra casa? Sus ojos se iluminaron, con las luces del local reflejadas en sus pupilas. Parecían llenos de pequeñas estrellas parpadeando. Y yo, como tantas veces antes, caí rendida dentro de ese universo que solo existía en su mirada. Sí, respondí al fin, sintiendo que el alma se me ablandaba. A nuestra casa. Capítulo 28. Volví a nuestra casa, a ese hogar que habíamos prometido construir juntos. Esta vez, de verdad, empezamos nuestra vida como marido y mujer. Era una rutina sencilla, pero tenía el tipo de ternura que solo pueden hacer cuando dos personas deciden cuidarse de verdad. Néstor solía traerme flores al volver del trabajo, ramitos pequeños, envueltos con papel craft y cintas finas, o aparecía con una cajita de pastelitos, cuidadosamente elegidos por su diseño y sabor. Siempre decía, lo vi y pensé que te haría sonreír. Yo también empecé a aprender sus platos favoritos. Buscaba recetas, probaba, me equivocaba, pero cada vez que acertaba, sus ojos se encendían como si le hubiera servido un manjar digno de un rey. Los fines de semana, tenía esa costumbre suya de no dejarme dormir temprano. Me arrastraba entre risas, caricias y bromas hasta que el cansancio nos vencía a ambos. Al día siguiente, me abrazaba entre las sábanas y dormíamos hasta que el sol nos acariciaba la piel. Me di cuenta entonces, el amor con el que había soñado no tenía que ser tormentoso ni apasionado hasta quemar. Bastaba con esto, con un café caliente, con una sonrisa compartida, con un «te llevo el paraguas» en medio de la lluvia. La mamá de Chan me llamó algunas veces más, insistiendo en que fuera a ver a Víctor, pero cada vez, le respondí con firmeza. Ya no podía permitirme dejarle ningún resquicio de esperanza. Él tenía que entender que lo nuestro, simplemente, había terminado. Unos meses después, la vida nos regaló una nueva sorpresa. Estaba embarazada. Néstor se quedó paralizado por un segundo cuando se lo dije, y luego me abrazó tan fuerte que pensé que no me soltaría nunca más. Lloraba y reía al mismo tiempo, como un niño, como alguien que acababa de recibir el milagro más inesperado del mundo. ¿Tanto te emociona?, le pregunté entre risas, fingiendo que lo regañaba. Por supuesto que sí, dijo con los ojos húmedos. Vas a darme un hijo, tú. Me acurruqué en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón mezclarse con los míos. Pensé en silencio, una vida es larga, pero si es contigo, creo que sí, quiero vivirla toda. Capítulo 29. Cerca del Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido. Como era un número de Ciudad B, lo contesté sin pensar demasiado. Para mi sorpresa, la voz al otro lado fue una que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Ruby, escuché que estás embarazada. Víctor, respondí con un seco, ajá, sin emociones. ¿Necesitas algo? Si no, voy a colgar. No, espera, Ruby, por favor, no cuelgues. No le di oportunidad de terminar. Colgué de inmediato, sin vacilar y sin pensarlo dos veces. Bloqueé su número. Después de hacerlo, dejé el móvil a un lado, boca abajo, y me levanté. No iba a permitir que una sombra del pasado se colara en mi presente. Me acerqué al estudio, donde Néstor revisaba unos papeles con expresión concentrada. Néstor, le dije con una sonrisa traviesa, tu hijo quiere comer hot pot.
sin alzar la vista. Me corrigió con total seguridad. No digas tonterías. Es una niña, dijo, acariciando con ternura mi vientre cada vez más redondo. Luego se levantó y me rodeó con los brazos con todo el cuidado del mundo, como si yo fuera de porcelana. Anda, amor, ve a cambiarte. Hoy nos vamos a cenar hot pot en nombre de nuestra princesa. Extra. Capítulo 1. Me llamo Víctor. Supongo que, para muchos, yo soy lo que llaman un cabrón, un pagafantas, tal vez, o peor. Vivía al lado de una niña 2 años menor que yo, Ruby, siempre pegada a mí como si fuera mi sombra. Nunca entendí por qué le gustaba tanto seguirme, cuando en realidad se llevaba mejor con ese otro, Néstor. Y no voy a mentir, no me gustaba verla jugar con él, pero nunca lo dije. No quería que la gente pensara que yo era celoso, o peor aún, infantil. Los adultos solían bromear diciendo que Ruby era mi futura esposa, que hacíamos buena pareja. Ella siempre sonreía tímidamente cuando lo decían. Y la verdad, si no hubiera conocido a Sabrina, tal vez si me habría casado con Ruby, no me habría importado, de verdad, pero la conocí. Sabrina fue mi compañera en la universidad. A diferencia de Ruby, dulce, ingenua, encantadora, Sabrina era pura electricidad. Tenía esa belleza que te golpea en el estómago, esa que se te queda en la piel. Ya lo dice el dicho, lo tierno no vale nada frente a lo sensual. Yo lo creí. Si Ruby era un ángel, Sabrina era una hechicera, y yo estaba perdido. En uno de esos caprichos suyos, Sabrina me rogó que la llevara al cumpleaños de Ruby, su ceremonia de adultez. Me negué al principio, pero ella insistió tanto, que terminé cediendo. Cuando llegamos, Ruby se quedó paralizada. Esa niña que siempre me miraba con una luz en los ojos por primera vez no supo cómo reaccionar. Me dolió un poco verla así, muy poco. Néstor fue quien se acercó a consolarla. Mientras yo era arrastrado por mis padres al jardín, me gritaron, me insultaron, me dijeron que había destruido un momento crucial en la vida de Ruby. Tenían razón. Tal vez ese día arruiné algo que nunca se podría recuperar. Capítulo 2. Sabía que mis padres no aceptarían fácilmente mi relación con Sabrina, pero no imaginé que se opondrían de forma tan feroz. Cuando las palabras dulces de mi madre ya no funcionaron, recurrió al chantaje emocional. Se intentó suicidar varias veces. Pastillas, cuerdas, navajas, lo probó todo. La primera vez me asusté, la segunda me enfadé, la tercera, ya estaba agotado. Después de una de esas escenas, cuando la llevaron al hospital con las muñecas vendadas, estallé, no contra ella, contra Ruby. La encontré esperando en la sala, nerviosa, preocupada, la culpé de todo, le grité, dije cosas crueles que ni siquiera creía. Ella me miró, con los ojos rojos por las lágrimas, sin entender, y luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. Fue la única vez que le grité. Me arrepentí al instante, pero no tuve el valor de disculparme. Ruby estaba realmente molesta. Se mudó al dormitorio de la universidad sin avisar. Mi abuelo, al enterarse, me dio una paliza con el bastón, literalmente. Ruby siempre había sido como un cachorrito a mi lado, silenciosa, obediente, siempre ahí, pero desde aquel día, me cortó por completo. Me ignoró como si nunca hubiéramos existido. Y lo merecía. Intenté visitarla, le llevé regalos, me acerqué a su facultad, pero ni siquiera me dejó verla. Nunca imaginé que fuera tan difícil hacerla volver. Capítulo 3. Mientras intentaba reconciliarme con Ruby, Sabrina empezó a molestarse. Decía que le estaba prestando demasiada atención a otra mujer. Y ahí empezó mi descenso. No dormía bien, no comía. Y un día, manejando sin descanso, me estrellé. Fue grave. Dicen que, de no ser por un transeúnte que me sacó a tiempo del auto, me habría quemado vivo. El coche explotó minutos después. Un mes después, Sabrina me dejó, llorando. Me dijo que no podía seguir con alguien cuya familia la odiaba, que estaba cansada de luchar contra todo. Supuse que mi madre le había dicho algo, como siempre. Me dolió, claro, pero no intenté retenerla. Aún no sabía si iba a poder volver a caminar. ¿Para qué atarla a un hombre roto? Capítulo 4. Con Sabrina fuera. Fue Ruby quien estuvo ahí todos los días. A pesar de mis cambios de humor, a pesar de mi desesperación, a pesar del dolor, ella venía, me acompañaba, se sentaba en silencio cuando no quería hablar, me sujetaba la mano durante las cirugías, en cada postoperatorio, al abrir los ojos, ella era lo primero que veía, y durante la rehabilitación, cuando todo me dolía, cuando quería rendirme, su voz suave me empujaba a seguir, un poco más. Víctor, tú puedes, estoy aquí, una y otra vez, día tras día. ¿Cómo no me iba a conmover? Me dije, es ella, siempre ha sido ella. Cuando por fin logré caminar sin ayuda, me declaré. Ella sonrió con ternura, pero negó con la cabeza. No necesito que me pagues con tu cuerpo, dijo. No es eso, le respondí.
tomando su mano. Quiero cuidarte para siempre. ¿Para siempre? Eso suena muy largo, deberías pensarlo bien. Dios, esa carita suya, tan linda que dolía. Capítulo 5. Me tomó 2 años enteros convencer a Ruby de que hablaba en serio, de que la amaba, y cuando por fin aceptó estar conmigo, todo parecía perfecto. Pero fue entonces que escuché noticias de Sabrina a través de Néstor. No sé por qué, pero sentí que le debía algo. Por pura curiosidad, le mandé un mensaje a su antiguo número. Pensé que estaría desactivado, pero no, seguía activo. Volvimos a hablar, incluso nos agregamos en Instagram, y ahí comenzó todo de nuevo. Ruby nunca revisaba mi celular, no tenía motivos para sospechar. Sabrina me enviaba fotos, muchas. Su figura era aún mejor que antes, y sus mensajes eran cada vez más atrevidos. Pasaron algunos meses y estalló el brote en ese sitio. La ciudad quedó confinada. No lo voy a negar, me preocupé por ella. Cuando levantaron el encierro, me escribió, me pidió que fuera a verla. Yo dudé. La boda con Ruby ya estaba planeada. Íbamos a registrar el matrimonio el día de San Valentín. Tenía miedo de no alcanzar a regresar a tiempo, pero Sabrina sabía cómo manipularme. Cuando vio que no respondía, me mandó una foto provocadora, demasiado provocadora. Y bueno, los hombres somos hombres. 9 de cada 10 caen. Ruby era muy reservada con ella. Yo siempre había sido el chico bueno, paciente, respetuoso. En todos esos años, como mucho nos habíamos dado algunos besos, castos y suaves. Hice cuentas. Si iba rápido, podía regresar antes del 14 de febrero. Le dije a Ruby que tenía que viajar por negocios a ese sitio. Como siempre, me creyó sin dudar. Capítulo 6. Después de 2 días de indulgencia y desenfreno, ya estaba listo para volver a Ciudad B, pero Sabrina volvió a aferrarse a mí, se acurrucó en mis brazos, jugueteando con mis botones, y me miró con ojos lastimeros. ¿Puedes venir conmigo a la ciudad y? Me preguntó. Le dije que tenía que volver a casa. Ruby me estaba esperando. Dijo que sabía que me iba a casar, y que después de eso no me molestaría más. Solo quería que ese día de San Valentín fuera suyo. Yo tendría muchos más con Ruby. Tenía lágrimas en los ojos cuando lo dijo. Simplemente no pude decir que no. Llamé a Ruby y le dije que había surgido algo y que tal vez llegaría 2 días tarde. Le prometí que definitivamente estaría a tiempo para la boda. Ella siempre ha sido comprensiva. Solo me recordó que me cuidara. Sabrina y yo compramos pasajes de avión a la ciudad y pasamos allí un romántico día de San Valentín. Pero justo cuando estábamos por irnos, hubo un brote en la ciudad y entré en pánico. Capítulo 7. Nadie sabía cuánto tiempo duraría el confinamiento. Una cosa era segura, no iba a llegar a mi propia boda. Llamé a Ruby de nuevo, tratando de hablar sobre posponer la ceremonia, pero lo que no esperaba era que Sabrina hablara de fondo. Colgué de inmediato, pero estaba seguro, Ruby la había oído. Le dije que me esperara, que podía explicarlo todo, aunque, sinceramente, no tenía ni idea de cómo iba a explicarlo. Nunca fue fácil calmarla. La última vez que la hice enojar, me tomó años compensarla. Esta vez, no estaba seguro de que alguna vez me perdonara. Empecé a sentir miedo. Al día siguiente, se suponía que debía estar de pie al final del pasillo, viendo a Ruby caminar hacia mí con su vestido blanco. En cambio, estaba atrapado en una habitación de hotel. Los mensajes que le mandé, todos sin respuesta. Frustrado, abrí Instagram para escribirle de nuevo, solo para encontrarme con que alguien me había enviado un video corto. En el video, mi novia vestida de blanco caminaba lentamente por el pasillo, pero al final del pasillo, donde yo debía estar, estaba Néstor. Llamé frenéticamente, pero rechazó mis llamadas una y otra vez. Sin opciones, llamé a mi madre y le rogué que detuviera la boda. Debió haberlo hecho para castigarme. Pensé, ¿ella y Néstor? No puede ser, ¿verdad? Capítulo 8. Destruí todo lo que pude en esa habitación de hotel. Sabrina intentó acercarse para abrazarme, pero la aparté. Todo esto es tu culpa. Si no me hubieras arrastrado a la ciudad y ahora estaría casándome con Ruby. Ella parecía asustada y no se atrevió a acercarse de nuevo. Más de 10 días de cuarentena en la ciudad y casi me volvieron loco. Ruby me bloqueó. Le rogué a mi madre que me ayudara, pero lo único que hizo fue regañarme por idiota antes de lavarse las manos del asunto. No podía comer. No podía dormir. Solo podía pensar en si Ruby realmente me dejaría. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que la amaba. Cuando terminó la cuarentena, regresé a Ciudad B y llevé a Sabrina conmigo. Pensé que si ella explicaba las cosas por su cuenta, tal vez sonaría más creíble. Capítulo 9. Pero Ruby me dijo que ya se había registrado en matrimonio con Néstor. Cada explicación que di se derrumbó frente a ella. Y peor aún, descubrió que Sabrina y yo habíamos estado en contacto todo el tiempo. Me echó. Pude notarlo. Estaba furiosa.
Intenté todo para que me perdonara. Nada funcionó. Desesperado, tomé una decisión temeraria. Choqué mi coche contra la acera a propósito. Pero incluso eso, ella lo vio venir de inmediato. Me dio una lección y luego se fue sin la menor vacilación. Y así, creo que realmente se terminó. Al final, perdí a la chica cuyos ojos antes solo me veían a mí.